Bueno, para mí, como lo dije recién, va a ser un placer presentar al doctor José Raúl Ubiña. Él es médico, doctor en medicina, egresado con ambos títulos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor regular titular de microbiología, parasitología e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es vicedirector de la maestría en biología molecular médica también de esta universidad. Es investigador de CONICET, actualmente es investigador principal. Y podemos decir que él es muy humilde, 60 trabajos publicados, tiene a su vez 2 libros publicados en forma impresa sobre técnicas de biología molecular y biología médica, eh, con, con otros autores, ¿sí? Y a su vez ha publicado también capítulos de libros en el exterior, ¿sí? Y en diferentes países, ¿no es cierto? Cabe entre las distinciones y premios que él ha recibido a lo largo de su trayectoria, ha sido otorgados, por ejemplo, por la Sociedad de Instituciones Científicas y Académicas, como la Sociedad Argentina de Inmunología en 1983, la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Eso lo tuvo en varias oportunidades, en 1994, 2011, 2013, 2015. De la Universidad de El Salvador, la Fundación Florencio Fiorio lo premió en 1997, la Academia Nacional de Medicina en 1998 y en 1999, CAESPO, o sea, la Organización Panamericana de Salud, en concurso AID de Luca, fue premiado en el 2009, la Fundación Qualitas en el 2004, la ALSEC, Fundación de Florencio Fiorini, en el 2014, la Universidad de Buenos Aires lo premió en el 2010, 2012, 2016, fue etapa de la revista Journal of Viral Hepatitis 2018 y tuvo el premio Hipócrates año 2020 e investigadores en medicina otorgado por la Academia Nacional de Medicina. Pero él me pidió a su vez, quizás en eso lo comparto con él, el mismo prestigio, o sea, con diferentes actores desde ya. Él es el esposo de Estela Maris, es padre de 2 hijos, María de los Ángeles y Gustavo, y abuelo de 2 nietos, que es Agustín y Tiago, que creo que lo hemos conversado y son nuestros logros, los logros más importantes que uno tiene, ¿no? La familia. Bueno, yo además, él tiene otro, o yo me puedo dar el gusto de decir que lo conozco a él desde el secundario, fuimos compañeros de secundario, en el colegio Manuel Belgrano, en Tamperley, o sea, vos creo que como yo somos corazonistas, o sea, llevamos ese tilde, y encontramos muchas veces en los pasillos de la facultad. Él siempre decía que se sentía como un bioquímico frustrado, siempre le interesó mucho la parte bioquímica, o sea que realmente hemos dialogado muchísimo. Además, hemos compartido charlas a distintos niveles, así que para mí realmente lo mismo me pasó con Alejandra Álvarez. No solamente hay, ¿cómo se dice?, una relación profesional entre ambos, sino también una relación de mucha amistad. Bueno, José, te transformo ahora en hospedador y bueno, y nos vamos a deleitar con lo que nos vas a traer hoy. Perdón, les pido a todos que nos mutemos, de esa manera no vamos a tener interferencia mientras se produce la conferencia. ¿Están viendo? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica por su generosa invitación, al académico, profesor, doctor Marcelo Wagner, por su confianza, por su amistad y especialmente por permitirme aprender y disfrutar en este camino desde el momento que
me avisoraba la posibilidad de abordar este tema hasta el mismo momento en que comenzábamos la charla, donde me llegaba un aviso de Nature mencionando que el COVID también era transmitido desde un gato al ser humano. Dicho eso, me parece que lo más relevante es lo que comentaba Marcelo, ¿no? Más allá de cualquier eventual cargo que uno pudiera llegar a alcanzar, aquí hay muchas personas presentes a las que admiro y saben que siento personalmente el querer algún día llegar a la planta de sus pies, por su ejemplo de vida y profesional. Así que me siento muy chiquito en esta instancia, y lo único que espero es poder compartir ese entusiasmo que me llevó a abordar un tema del cual les puedo confesar sabía muy poquito, y diría en algunos temas absolutamente nada. Como dijo Marcelo, siempre la bioquímica, desde esa época de secundario, que nos hacían el test profesional hasta la fecha, fue una de mis ambiciones frustradas, como dice Marcelo, aunque quizás no tanto. Dijo él que soy médico, yo suelo decir que fui médico. No soy bioquímico, no soy médico, pero soy alguien a quien en esa intersección de conjuntos encontró la beta a través de la microbiología. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar este encuentro compartido con un título que me parecía quizás apropiado para mencionar toda mi ignorancia sobre el tema, ¿no? Entonces, por eso la palabra selectivo. Si nosotros nos avenimos al concepto de la Real Academia Española, entendemos por pandemia aquella enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Sin embargo, ¿qué se desea significar con la palabra pandemia? Según el Diccionario de Epidemiología de la Asociación Internacional de Epidemiología, una pandemia es definida como una epidemia que ocurre a nivel mundial o sobre un área muy extensa, atravesando los límites internacionales y afectando habitualmente a un gran número de personas. Subrayo la palabra traspasando los límites internacionales. En contraposición, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a una pandemia como la diseminación mundial de una nueva, subrayo nueva, enfermedad. Aquí la palabra clave, entonces, a su vez, muestra lo ambiguo del concepto en el contexto de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hablar de HIV, SIDA, ¿sí?, considerada, por supuesto, como una gran pandemia mundial, no sería correlacionable con ese concepto de nueva enfermedad, como podríamos entenderlo si la línea de tiempo estuviera referida a las nuevas eventuales cepas del virus influenza que emergen con cierta periodicidad. En un trabajo reciente, Morens y colaboradores alertaron que hay poco en común entre todas las enfermedades que causan brotes epidémicos, ¿sí? Porque, excepto por el hecho de que en todos los casos hay una amplia distribución geográfica, hay mucha disparidad entre las diversas pandemias, como vamos a ver en este encuentro. A su vez, en este trabajo de Singer y colaboradores, surge la idea de la necesidad de precisar cuantitativamente parámetros muy especiales, como por ejemplo la capacidad de viaje interregional, la inmunidad preexistente, ¿sí?, o eventualmente las posibilidades de que esa inmunidad preexistente modifique cursos evolutivos. Entonces, con esa posibilidad y sumada a la heterogeneidad en la transmisión de algunos agentes entre las regiones, surge la posibilidad de hacer diferentes perspectivas de riesgos de pandemia según se considere cada caso. En definitiva, vemos que hablamos de pandemia y no todos entendemos por este término el mismo concepto. En esta imagen tratamos de responder a la pregunta: ¿es comparable la mortalidad entre los brotes de las enfermedades infectocontagiosas? Bueno, si ustedes observan en esta línea de tiempo, que comienza en el año 0 hasta la actualidad,
¿sí? Se intenta representar con los mismos colores, ¿sí? Brotes que tuvieron al mismo agente. Por ejemplo, acá hablamos de peste, acá hablamos de peste, aquí hablamos de peste. En algunos casos con un mínimo bien o aproximadamente definido y un máximo, por eso los dos círculos. En otros casos con estimaciones bastante cercanas a la realidad, como podría ser este, cuando hablamos de SIDA, HIV. Y vemos que a lo largo de la historia sucedieron múltiples brotes. Yo en este momento simplemente les quiero dejar la idea de que la magnitud de los mismos fue diversa, ¿sí? No es lo mismo hablar de la gripe así denominada española, o el HIV, o los brotes de peste de la Edad Media, o de la plaga de Justiniano, que otros, como pudieron ser, por ejemplo, los eventos de Coccolizzi que acontecieron en México. Dicho esto, vemos que hubo varios eventos donde brotes, aún pandémicos, ¿sí? Hablamos de gripe asiática en este caso, ¿sí? Hablamos de la gripe de Hong Kong en este otro, no tuvieron la magnitud, aún siendo causada por el mismo agente como aconteció ante la gripe española. Solamente voy a hacer aquí referencia a la primera, ¿sí? De estas pestes, la peste así denominada antonina, ¿sí? Por cuanto fue en esa época, ¿sí? Donde la plaga, la peste había llegado al área de residencia de quien en ese momento era el emperador romano, a partir del regreso de los ejércitos de la zona de la Mesopotamia. ¿Sí? Se llegó a una mortalidad tan importante como que 5.000 soldados diariamente eran perdidos, como quien padeció estos terribles embates de la peste. Era el emperador Lucio Vero de la familia Antonina, pasó a denominarse a esta primera gran peste después de Cristo como peste antonina. Ahora, vamos a ver si esto que acá ponemos en una gráfica con cierta certidumbre corresponde siempre a la realidad. Y la respuesta es absolutamente no. Institutos de tal envergadura como el Robert Koch de Alemania tienen ciertas modificaciones a las cifras que acá estamos ofreciendo. Ahora, ¿hubo previamente al nacimiento de Cristo algún otro evento? Por supuesto que sí. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en imágenes como la que aquí observamos, donde podemos observar que el miembro inferior de un sacerdote, ¿sí? Tiene un diámetro distinto al de otro, y eso está asociado a la falta de función muscular, y eso tiene que ver muy posiblemente con una parálisis del miembro inferior, probablemente, posiblemente causada por virus como el de la polio, aunque hay otros que también pueden dar ese efecto. En definitiva, los virus existían, por supuesto, antes del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué las pandemias no fueron iguales? Bueno, resulta ser que, las vemos aquí encuadradas, ¿sí? No todas tenían la misma infecciosidad y no todas poseían la misma tasa de letalidad. En definitiva, podemos ver cómo enfermedades tales como el sarampión o la varicela sí tienen una alta, muy alta infectividad, pero la tasa de letalidad es realmente limitada, aunque mayor para el sarampión. Eso contrasta muy fuertemente con los eventos que hubo de episodios de placas, de eventos de peste neumónica, de peste bubónica, ¿sí? Donde la mortalidad, según el caso, supera el 50% y aún más a veces el 70% y hasta el 90% de quienes están infectados. Otros agentes, como por ejemplo, aunque no productores de pandemia, ven que no está recuadrado, como el de la gripe aviar, ahí va, como el de la gripe aviar, ¿sí? Tiene una mortalidad cercana al 60%, comparada con la de otras entidades, tales como la tuberculosis, aquí, o el SARS, y aquí abajo, mostrando el rango tanto de letalidad como de infecciosidad de la actual pandemia COVID-19. Todo ello en comparación con otro virus también pandémico, como fue el de la gripe
AH1N1 de 2009. El asunto sería ver por qué. Bueno, resulta ser que hay una tríada de eventos que son imprescindibles conocer: la transmisibilidad, la patogenicidad y la virulencia. Entre esos tres, ¿sí?, definiremos el curso que puede adoptar una determinada pandemia. La pregunta del millón ¿es lo mismo una cosa que otra? Bueno, si uno se atiene a lo que la bibliografía anglosajona muestra, dan como sinónimos la palabra patogenicidad y virulencia. Nosotros, que tenemos la suerte de tener un idioma derivado del latín, sabemos que patogenicidad viene de patos y genes, es decir, producirla, generar la enfermedad. De modo tal que en el idioma castellano, patogenicidad y virulencia no corresponden al mismo significado. Dicho eso, y para aclarar un poquito, vemos un ejemplo aquí, donde hay una enfermedad, ¿sí?, cuya manifestación clínica la tenemos aquí, pero que, como la belleza de un iceberg, nos puede mostrar el diverso grado de infecciones subclínicas a descubrir. Ello entonces nos permite a su vez conocer el concepto de patogenicidad desde el punto de vista más preciso, es decir, aquella razón donde nosotros podemos poner el numerador, el número de enfermos, sobre un denominador correspondiente al número de infectados. En cambio, hablaremos de virulencia según sea ella la enfermedad leve o moderada o grave. Es una, tal vez la palabra sea fuerte, errónea traducción hablar de enfermedades severas. No hay enfermedad severa. Severo es un padre cuando intenta corregir a un hijo. La enfermedad es grave, ¿sí? Dicho esto, entonces, la pregunta que ustedes ya pueden responder es si están de acuerdo con la acepción anglosajona o la que nos permite nuestro idioma. El asunto es entonces ejemplificarlo. Bueno, hablamos recién de un caso potencialmente adscripto a la infección por el virus polio, donde la patogenicidad es baja, es decir, más del 90% o aproximadamente esas cifras son asintomáticos, mientras que la virulencia es elevada, dado que no solo puede haber parálisis del miembro inferior, sino también del centro respiratorio. Por el contrario, cuando hablamos de la enfermedad por virus ébola, hablamos de una muy elevada patogenicidad con ese porcentaje de asintomáticos respecto a el otro gran concepto, que es su virulencia. Sabemos que entre el 50 y el 90% de los enfermos van al óbito según el brote epidémico que nosotros analicemos. Viajamos entonces. Estamos ya en Atenas, ¿sí?, en 2022. Ahora entonces, en esto, que es una larga sucesión a lo largo de la historia, los brotes pandémicos diezmaron sociedades, determinando resultados similares a las guerras, o aún eliminando poblaciones enteras, pero también paradójicamente promoviendo el despeje de caminos para el avance de la ciencia, para redescubrir al ser humano, y por qué no buscar lo trascendente. Por ello es que solo hoy, y dado todas las disciplinas que intervienen en esto, de las cuales soy un absoluto aprendiz, me permito invitarlos a compartir este viaje imaginario a través de este túnel del tiempo. Entonces, la primera cosa es preguntarnos qué y responder qué fue la Gran Plaga de Atenas. Ahí vemos cómo la misma llegaba desde Etiopía al sur de Egipto, y de ahí llegó hasta donde finalmente se le otorga el nombre a esta plaga, ¿no es cierto?, Atenas. La descripción que se hizo de la misma, ¿sí?, fue realmente muy lúcida, la realizada por Tucídides, y donde se mostraba que la afectación era tan precisa, ¿sí?, que a pesar de él no haber sido médico, parecía que lo hubiera sido.
Claro, lo que pasó es que él había padecido con anterioridad, en pleno brote, la enfermedad. Entonces era un registro retrospectivo de lo que él había padecido, de lo que él había visto. Como nosotros vemos aquí, hay características que son compatibles desde lo médico, el diagnóstico semiológico, con múltiples enfermedades, ¿no? Como veremos enseguida, la fiebre tifoidea, el tifus, hasta la así llamada peste, eran el sarampión, por decir algunos solamente, de los cuadros que eran compatibles con esa descripción de Tucídides. Bueno, esta es una imagen que corresponde posiblemente a Atenas, por Schwartz, en esa época. ¿Y qué pasaba? Bueno, resulta ser que, como sabemos, Atenas estaba en la guerra del Peloponeso contra los espartanos. Esta guerra del Peloponeso que aquí vemos tenía dos contrincantes, uno especialista en el ejército, eran los espartanos, otros la primera fuerza marítima del mundo, que eran los atenienses. Perdón que interrumpa un minuto. No estamos viendo nada en pantalla. No sé si es que no está compartiendo. ¿Desde ningún momento vieron nada? Sí, yo No, estoy tenés Yo estoy viendo, ¿eh? No Yo sé. estoy ¿Tenés? viendo. ¿Están Sí, bien? sí, sí. Bueno. Yo veo, claro, está sí, bien. yo Estoy veo. viendo. Yo estoy Ah. viendo, escuchando y viendo. Bueno, me alegro entonces, y perdón por quien me comentó, no sé cómo Sí. resolver. No, Bueno. listo, yo no estoy. Perfecto, perfecto. Bueno, lo mejor para usted y esperemos que después en la eventual grabación pueda brindar un poquito de esta imagen que realmente es acuciante por un lado y disparadora por otro. Digo acuciante porque ustedes están viendo la gran mortandad que había en esta ciudad, ¿sí? Pero también disparadora. Están viendo que hay algo que llevó a los atenienses al estar apesadumbrados, al perder la fe en el propio Estado ateniense. ¿Por qué había ocurrido eso? Bueno, porque las autoridades de Atenas, al fracasar en su lucha contra los espartanos en el Peloponeso, advirtieron sobre todo a la población rural que tenía que resguardarse del ataque del ejército espartano yendo al interior de las grandes ciudades, lo cual llevó a la acumulación de gente en ese interior, ¿sí? Algo que nunca había ocurrido con anterioridad. En definitiva, la posibilidad de que esa sobrepoblación influyera en la transmisión era obvia, pero al mismo tiempo la muerte tan abrupta de semejante cuantía de personas llevó a que se empezara a perder también, ante la falta de respuesta de los dioses griegos, ¿sí?, la religiosidad. Y al perderse esa religiosidad, también sobrevenía el pensamiento donde el libertinaje daría lugar al desenfreno. Descreimiento, pérdida de religiosidad, libertinaje, desenfreno. ¿Y por qué? Porque si vamos a morirnos todos, bueno, hagamos todo lo que podamos en el menor tiempo que podamos, porque es el que nos queda. Con esta imagen, entonces, ustedes están ya teniendo una idea parcial de lo que fue el principio del fin, ¿sí?, de Atenas, la superpotencia de la región. Arriba, lo que están viendo es la caracterización de la muerte de Pericles, afectado también en este siglo de oro, siglo V antes de Cristo, por esta pandemia, por esta gran plaga que afectó a la ciudad. Entonces, decíamos que hay múltiples agentes etiológicos que fueron motivo de sucesivas revisiones, respuestas y propuestas, pero en realidad no había nada definido. Entonces, como síntesis, vemos que lo que me mostraba la foto, la pintura anterior, tiene que ver con esto aquí recuadrado. Se estaba construyendo el subterráneo para los Juegos Olímpicos 2004, la estación de Ceramic Coast, y al construirse esa estación, un poco fortuitamente, se descubre en un cementerio de la localidad, ¿sí?,
lo que ustedes ven en esta imagen, hecho por uno de los que hizo las excavaciones. ¿Y qué encontraron? Encontraron la acumulación de cuerpos, algunos unos de encima de otros, muchos de ellos sin siquiera tierra entre sí, y en todos los casos haciendo que la cabeza quedara mirando siempre al exterior de este círculo externo, con las piernas hacia el interior. Eso fue interpretado por historiadores como que había dos fuerzas, ¿sí?, que estaban asolando a la ciudad. La exterior, la espartana, y la interior, propia del brote de esta peste. Fue entonces que Papagrigorakis y colaboradores, hace no muchos años, lograron documentar en restos aquí presentes en este cementerio, ¿sí?, muy cercano a lo que fue el estadio de Panathinaikos, donde se disputaron los primeros Juegos Olímpicos y la final de atletismo del 2004, esto que estamos mostrando. ¿Qué vieron? Bueno, ellos observaron que podían documentar la existencia de ADN antiguo en esos restos obtenidos a partir de la pulpa dental, un sitio que es estéril, que en las infecciones sistémicas puede albergar el microbio que puede llegar hasta ahí sin tener los riesgos de la contaminación por eventos externos que sucesivamente a la muerte pudieron haber acontecido, e inclusive en el momento de la obtención de los restos. Y lo que observaron era la presencia de un gen, ¿sí?, el gen NARG, de ácido nítrico reductasa, de la Salmonella entérica, Cerobartifi, donde la secuencia nucleotídica confirmó lo que habían logrado amplificar por PCR y donde veían algunas mutaciones, con algunos polimorfismos con respecto a cepas de referencia, algunos de los cuales era de naturaleza no sinónima como la que ahí vemos, corroborando de que no se trataba de la contaminación con una cepa que estuviera siendo estudiada en la actualidad. Nos trasladamos, nos vamos al Bósforo de Estambul, ese estrecho, perdón, de Estambul, la antigua Constantinopla, previo Bizancio, ¿sí?, que nos permite el mirar a los dos océanos, ¿no es cierto? Al mar Egeo por un lado y la vista hacia Europa, al mar Negro por el otro y la noción del Asia. Bueno, desde allí entonces empezamos a entender que este nudo central de Eurasia iba a estar muchas veces afectado por ese camino, hoy llamado retrospectivamente Camino de la Seda, y que se quiere reformular desde la política también. Nos vamos entonces al Estambul de hoy, y en el túnel del tiempo llegamos a esta Constantinopla de la antigüedad, donde retornando nuevamente las tropas del ejército de Belisarius, ¿sí?, traen de regreso del norte de Egipto, ¿sí?, lo que se considera el inicio de la primera gran peste, ¿sí? Ustedes saben que al hablar de esta peste, nos vamos a estar refiriendo muy particularmente, ¿sí?, de la peste de Justiniano. ¿Sí? Justiniano, que había sido un hombre nacido en condición de mucha humildad, llegó a ser emperador en el año 527, donde adoptó el nombre, dejando el previo de Petrus Abatius, ¿sí?, para ser elegido como Justiniano. Hizo mucha obra, él se propuso y logró la construcción de lugares para inmigrantes, lugares para enfermos que eran de condición vulnerable. Logró, por un lado, también el drenaje de los pantanos, la limpieza de ciertas malezas en los bosques, con lo cual mosquitos como en Anófeles estaban siendo controlados, con la patología a él asociada, por supuesto. Logró cambios muy importantes desde
desde lo social y la legislación que él había promovido. Una de las cosas que hoy nos llama la atención es que los médicos y los profesores estaban exentos de pagar impuestos. Bueno, pero esta terrible plaga llegó a devastar al imperio, favoreciendo el ascenso y la consolidación del islamismo y el asentamiento posterior en siglos subsiguientes de la etnia eslava en la región. Hay una posible referencia bíblica de una peste que afectó a los filisteos en el llamado mar de Ashdod. ¿Sí? Hoy, mirando la Biblia, ayer en el castellano nosotros llamamos el mar de, la peste del mar de Azoto, en el siglo XI a.C. Voy a volver a esa imagen porque va a ser utilizada subsiguientemente. Sin embargo, se considera esta peste, la de Justiniano, la primera gran pandemia de la historia de la humanidad. Dos eventos críticos: el regreso de los soldados, al igual que antes, de la Mesopotamia, aquí desde el norte del África. La descripción que hacía Procopio de Cesarea, era que se trataba de una epidemia que por poco no acababa con todo el género humano, tal la magnitud de las pérdidas. Ustedes habrán visto antes en el orden de los 25, 50 millones de personas. Ahora, ¿qué produjo esta peste de Justiniano? Bueno, no se supo hasta no hace muy poquito. Recién en el 2014, el grupo alemán de Wagner y colaboradores, Marcelo, tal vez sea algún familiar tuyo, lograron documentar en un cementerio bavario cerca de Múnich, Alemania, ¿sí? Restos que correspondían por la edad, ¿sí? a la época, y que daban cuenta de lo que hoy sabemos, que el agente etiológico de esta peste de Justiniano, agente causal, la Pasteurella pestis, con esta histología, con esta imagen de bubones característica, correspondía, según el análisis filogenético, a Pasteurella pestis. Seguimos viajando, pero nos quedamos en la región, para mostrar que siglos después, ¿sí? El mismo agente etiológico, Pasteurella pestis, tenía que ver con lo que se conoció como la muerte negra, o peste medieval, ¿sí? Que afectó y asoló a buena parte del continente europeo. Eso tuvo que ver, como ustedes están viendo aquí, con el avance progresivo, ¿sí? del microorganismo en su diseminación a lo largo de Europa. Y todo comenzó, como ven aquí, color verde más oscuro, el inicio, ¿sí? Verde más claro, y después las distintas tonalidades de naranja, rosado, marrón, etc. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, unas palabras que hoy conocemos muy bien, ¿sí? Estamos hablando de una localidad, el mar de Azov, ¿sí? Hoy en plena guerra, donde el nombre antiguo era el de Tana, ¿sí? Otro, ¿sí? conocido como Feodosia, para los griegos Teodosia, para los italianos genoveses que habían estado allí, Cafa. Y estas dos ciudades fueron centrales en el lanzamiento hacia Europa de esta peste. ¿Por qué? Porque se había visto que los mongoles, ¿sí? Habían intentado inicialmente tomar estas localidades de los genoveses, ¿sí? Lográndolo solamente con una de ellas, pero no con la otra. Todo de Dios era, ¿no? Teodosia para los griegos. Bueno, Feodosia, o Cafa para los genoveses, no caía. Lo intentaron los bárbaros, ¿sí? Aquí en dos oportunidades, 1343, y no lo lograron,
Pero en 1346, cuando el propio Kant, esa es la palabra, el propio Kant lo vuelve a intentar en 1346, lo azota esta peste, a tal grado que deciden utilizar los cuerpos afectados por esta peste bubónica, ¿sí?, como lanzándolos para el interior de las ciudades. Bueno, eso fue el comienzo, ¿sí? Si ustedes están viendo aquí, esta es la península de Crimea, ¿sí? Cafa estaba en esta localidad, justo en este punto, ¿sí? Y ven las cercanías con Azov. Desde aquí, ¿sí?, se produjo la diseminación inicial que llevó después a Constantinopla, obviamente lo tenemos en el centro de esta ruta, y desde allí a varias partes de Europa, el sur de Francia entre ellos, y como vemos aquí localizado Montpellier, y como ejemplo varias ciudades de Italia, entre ellas Florencia. Esta fue realmente una pandemia que llevó a la devastación, ¿sí?, de este imperio. Esa devastación produjo que mucha gente empezara a tomar conciencia de la muerte. Acá vemos el mensaje, ¿no? Memento mori. Memento mori es, nos vamos a morir, tomemos conciencia que nos vamos a morir. Esto que en algunos lugares se creía que como la danza de la muerte era algo jolgórico, el real sentido que tenía era estar preparados para la muerte, tomar conciencia que ricos y pobres, todos tenían ese destino inexorable. Entonces, lo que vemos aquí es otra alusión de Peter Bruegel, donde la muerte triunfa, ¿sí? Y lo vemos aquí a partir de este caballo que está brioso, empujando a todo el poblado al interior de este féretro, ¿sí? La muerte ganaba. Al fondo, el fuego, y solamente son ajenos a esta alegoría, esta imagen de la derecha inferior, donde una pareja parecería ajena a todo lo que acontece y sigue el amor mutuo, profesándose. Bien, hablamos ahora del doctor Schnader von Rom, de Paul Fürst, 1656. Schnader von Rom significa el doctor Pico, ¿sí?, de Roma. Y básicamente lo que nos llama la atención es cómo estaban ataviados ellos para que estos médicos de poca experiencia, diríamos hoy practicantes, ¿sí?, cuando eran congregados por las ciudades para el registro de los difuntos que día a día se iban acumulando, tenían aquí flores para inhalar, aroma que pudiera permitirles ingresar a los lugares donde el olor a putrefacción era poco menos que insoportable. Con una varita, con un reloj de arena allí y con una imagen escrita que es un poco la ironía de la época, puesto a hablar sobre este doctor que en inglés se traduce como Pick. Bien. Dejamos esta imagen de la plaga y nos dirigimos ahora a lo que Boccaccio, en su celebérrimo Decamerón, ¿sí?, intentó mostrarnos. ¿Por qué? Porque era de tal magnitud la peste, ¿sí?, que había que retirarse. Y él en ese Decamerón muestra cómo 7 mujeres y 3 hombres se retiran durante 2 semanas para que durante 10 de esos 14 días se contaran cada uno cuentos respectivos. Y eso daba lugar a distintas novelas, novedades en todos los casos. Hago alusión a las 7 mujeres porque ellas eran las que representaban entre sí las 4 virtudes cardinales y las 3 teologales que todos conocemos, ¿sí?
Entonces, hablar de justicia, hablar de fortaleza, hablar de templanza, hablar de prudencia, era algo inseparable de lo que para ellos significaba la fe, la esperanza y la caridad. De nuevo aquí la descripción de la enfermedad realmente magistral que está aquí escrita en un italiano muy hoy ancestral y difícil de recuperar desde el conocimiento que tenemos, pero cuya elaboración pudieron hacer quienes son especialistas en el tema y que vemos aquí. Vemos acá la plaga de Florencia ahora, el segundo de los sitios, ¿sí?, que habíamos mencionado. En Florencia, 1348, este Decamerón de Boccaccio, según este grabado de Luigi Sabatelli, ¿sí? Esta imagen hay que mantenerla presente porque veremos que de esa devastación surgirá lo nuevo, surgirá el humanismo, surgirá el querer redescubrir el avance científico del arte y perseverar en la búsqueda de la religiosidad. Entonces fue ahora otro grupo, ¿sí?, de Francia, el de Robolt, pues, con la dirección de Drancourt, que de nuevo, aplicando la técnica conocida como PCR suicida, en dientes correspondientes a un niño, ¿sí?, y a un hombre y a una mujer que estaban juntos, acá está el niño, acá están las 2 y 3 y 5 y 6, las PCR del hombre y de la mujer respectivamente, que estaban en el cementerio de Montpellier, tal cual habíamos mencionado nosotros, enterrados allá por el año 1348. Y nuevamente aquí, PCR y secuenciamiento nucleotídico mediante logran documentar cómo esta Yersinia pestis, ¿sí?, era diferente de las que se conocieron subsiguientemente, dando mayor todavía aval a lo que era el descubrimiento correspondiente a un microbio de otra época. Lo hacen después Cacchi y colaboradores por otros métodos, en otro lugar, ya no en plena ciudad, sino en las afueras, utilizando métodos inmunocromatográficos que documentaron la presencia de la bacteria Yersinia pestis por un método complementario. Se propone entonces el grupo de Wagner, que había, como dijimos, descubierto el primer brote epidémico de Yersinia pestis, la peste de Justiniano, pero que lo había hecho subsiguientemente a este hallazgo del grupo francés, con lo cual postulan, ¿sí?, cómo se pudieron diseminar en la primera, en la segunda y lo que sería siglo después, la tercera ola de diseminación mundial de este microorganismo. Semanas atrás aprendimos que en realidad todo ello correspondía a una bacteria que ancestralmente estaba en una región cercana a los límites de Rusia, Mongolia, ¿sí?, China, y que en realidad son estas montañas que vemos de Tian Shan, que, o casualidad nuevamente, eran sitio de paso en la ruta de la seda. Entonces, ¿qué consecuencias trajo esta peste negra en el medioevo europeo? Algo muy distinto a lo que había acontecido con la plaga de Atenas. Vamos a Gloucestershire, en Inglaterra, donde este paisaje que ustedes ven fue el mismo que Túnel del Tiempo mediante lograba que una persona que había sido obcecadamente meticulosa en su observación, ¿sí?, Edward Jenner, durante 22 años observando qué pasaba en la comarca que les acabo de mostrar, con las ordeñadoras de esas vacas que también acabamos de ver. Y bueno, 22 años mediante lo que
pudo comprender fue que las ordeñadoras de esas vacas no sucumbían a los brotes que con tanta periodicidad diezmaban a las comarcas por lo que hoy sabemos es la viruela humana. Entonces fue que un 14 de mayo del 1796 vacunó, entre comillas, al niño James Phipps con pústulas de una de las ordeñadoras, quien había padecido esa lesión de viruela bovina en sus manos, y no solo eso, sino que meses después lo desafiaría con pústulas de viruela humano, y en ninguno de los dos casos James se enfermó. De allí que la corte inglesa decidiera vacunar, ahora entendemos el porqué de la palabra vacuna, ¿sí? a todos sus miembros, y en Rusia se le diera el nombre de Vaksinov al primero que lo recibía. De allí que desde esa época, una frase quedó inmortalizada de Jenner: algún día la viruela desaparecerá de la faz de la Tierra. Y esa premonición se cumplió, dado que en dos momentos distintos, en la forma mayor, en Bangladesh en el 75, y la forma menor, un mozo, ¿sí?, de Somalia, Ali Mohamed Malin, eran los últimos casos, ¿sí?, de padecer esta enfermedad cuya etimología vemos allí. Separados por esos más de 5.000 kilómetros, ¿sí? Este fue el evento que permitió que la profecía de Jenner se cumpliera. Solamente en el siglo pasado se asume que hubo 300 millones de muertos por viruela, ¿no? Pero el éxito de la vacunación fue de tal magnitud que hoy podemos decir, como lo dijeron en su momento, en 1980, mayo, la Organización Mundial, la viruela ha desaparecido. El título dice, ha muerto. Bueno, seguimos viajando entonces, lugares espectaculares como este, que es el de San Sebastián. Hoy, una de las playas más hermosas de España, nos recibe. Y eso tiene que ver con ese viaje en el túnel del tiempo, en el cual en años sucesivos, ¿sí?, se produjeron brotes, algunos de ellos pandémicos, de virus influenza. Aquí vemos una de las razones, ¿no? El virus había sido introducido en España, y como este país no había participado de la Primera Gran Guerra, había libertad de prensa, razón por la cual ustedes pueden ver lo que en esa época de distintos pueblos se manifestaba, ¿sí? Reunidos hoy 4 concejales, únicos líderes hoy de la epidemia gripal reinante en la localidad, y visto que aumenta la plaga en números atacados y malignidad, hemos acordado dirigirnos a vuestra excelencia respetuosa y urgentemente, participándole que carecemos de alimentos propios para enfermos, niños, de material y personal, y de sanidad para desinfección de viviendas y ropas. Familias enteras hay atacadas sin asistencia. Más de media población invadida, predominando las formas de neumónica y tífica, con muchas defunciones. Bien, en distintos poblados de España, ¿sí? Bueno, de allí que tristemente, se le pudo adscribir a esta pandemia el nombre de gripe española. ¿Por qué? Porque a los países que todavía continuaban en guerra durante esa primera ola, ¿sí?, la noticia era que en España acontecía este brote, pero nada se decía en esos países aún en guerra para no disminuir la moral de las tropas. Aquí vemos cómo a partir de ahora ya que había ingresado, se dice que una embarcación proveniente de América, y está bien documentado ello, y que lo hizo en el norte de España, y por eso mostramos al puerto de San Sebastián. Desde allí surge en meses sucesivos una segunda oleada que, como vemos, tuvo diseminación mundial. Razón por la cual hoy
mencionamos a Pegaso en este encuentro? Bueno, resulta que este virus es uno que tiene ARN segmentado, como vemos aquí, y con distintos colores intentamos representar el origen de esos segmentos, en este caso del virus pandémico 2009, donde algunos de ellos, en color verde, por ejemplo, corresponden a virus influenza del linaje aviar, polimerasa básica 2, polimerasa ácida. Otros corresponden al linaje porcino, aquí en amarillo, y otros al virus de la influenza humana, PB1, como vemos aquí. Reasociarse de segmentos es quizás uno de los factores que, por supuesto, favorece la emergencia de nuevas pandemias. No obstante lo cual, la primera de todas ellas registrada en el siglo pasado, la de 1918, fue un salto de especie de un virus influenza íntegramente aviar al ser humano. Entonces, no es imprescindible la reasociación de segmentos para que hubiera ese evento de pandemia. Representando lo dicho, pandemia 2009, chanchitos, aves, y el chanchito, que es el mejor de los barmas virológicos para este virus, permite esa reasociación de genes de influenza aviar, de influenza porcina, de influenza humana, alberga receptores para los virus influenza de las 3 especies, y resultado de ello puede surgir un virus que afecte al ser humano, a un ser humano que nunca previamente estuvo en contacto con el agente. Eso lleva a mayor susceptibilidad, obviamente, y a vulnerabilidad, a no tener memoria inmunológica frente al mismo. En esta imagen lo que tratamos de mostrar simplemente es un poco el aparecer y desaparecer de los tipos de y subtipos de influenza A, donde vemos que cuando estuvo el 1933, que venía desde los años previos del 18, deja de circular en el 57 para dar origen al virus influenza con hemalutinina 2, pero llegado, fíjense ustedes, esta época, cesa la influenza con hemalutinina 2 para dar origen a otro con hemalutinina 3, que circula hasta nuestros días. El H1, que circuló hasta 2009, fue reemplazado por el nuevo H1 que tenemos actualmente, y hay algunos mínimos episodios, como podríamos decir, del único caso hasta donde se conoce de este año en Inglaterra, de influenza aviar H5, y unos pocos de influenza H7. El tema es que, como habíamos visto al principio, el virus de la gripe aviar no tiene en todo su espectro la misma patogenicidad y virulencia que tienen aún virus pandémicos de virus de la gripe. Habíamos dicho que virus gripe aviar H5, neuraminidasa 1, hemalutinina 5, como queremos significar, puede llegar hasta un 60% en su tasa de letalidad. ¿Qué pasaría si este virus, que por salto de especie le cuesta mucho después de la transmisibilidad interhumana, adquiriese esa posibilidad? Tasa de letalidad 60%. Bueno, vemos aquí cómo investigadores que habían estado en Alaska en la década de los 50 volverían después, en los años a fines de los 90, con el objeto de rescatar a partir de esos materiales fuentes para estudios con técnicas de biología molecular. A la izquierda, la imagen de fosas comunes ante la pandemia de gripe española. Este joven en esa época, Jeffrey Taubenberger, logró lo imposible, que fue, entre comillas, los virus no viven, pero resucitar mediante genética inversa el genoma del virus completo que había sido causal de la gripe de 2018. Ustedes verán en la imagen al pie que les puse específicamente de forma voluntaria la fecha. No cualquiera tiene un trabajo en Nature, y no cualquiera en días consecutivos, uno en Nature y otro en Science. Tal era la magnitud de lo que había logrado. Eso permitió después empezar a conocer factores de virulencia de la gente. Vemos aquí la primera radiografía que se publicó por Virus Influenza Pandémico 2009, y abajo la histología correspondiente a esa neumonía. El virus que reconoce el CDC como causante de esta pandemia 2009, acá tenemos imágenes preciosísimas de hemalutinina y neuraminidasa, glicoproteínas de envoltura, que están recubriendo el virus.
Bueno, en esta imagen, que no sé si ustedes alcanzan a ver, pero se trata de mostrar cómo se pueden comparar eventos y factores de los distintos virus influenza, ¿sí? En cuanto a la transmisibilidad, ¿sí? En cuanto a la gravedad clínica, ¿sí? Y, bueno, a qué se parece más uno con respecto a otro, ¿sí? Entonces, vemos que la transmisión interhumana no era tanta como en el 2009 como en el 2018, estaba poquito por debajo, pero la gravedad clínica, si ustedes observan, era de 2 a 3 cruces. Nada que ver con la del año 1918. Y eso tenía que ver con que, por ejemplo, proteínas que inducen la apoptosis monocítica tenían en su código genético codones de stop que impedían su expresión. A nivel molecular, distintas proteínas, polimerasa básica 2, polimerasa básica 1, hemaglutininas, proteínas no estructurales, que tienen efectos sobre la replicación, el clivaje de la hemaglutinina y consiguientemente en el tropismo, o la inhibición del interferón, no era roja como la de 1918, altamente patógena, sino de patogenicidad baja, como pusimos esta aquí en color verde, y aquí observamos que el mismo color verde está presente en este virus influenza 2009. En síntesis, en esta primera parte entonces hemos visto cómo las pandemias difieren según el grado de patogenicidad, virulencia y transmisibilidad de sus agentes causales. Comprendimos que la gran plaga de Atenas es compatible con la infección por diversos agentes, aunque se detectó Salmonella entérica cerobartifi en pulpas dentarias de difuntos coetáneos del lugar. La peste de Justiniano, la peste medieval, atra mors, en latín, lo cual llevó probablemente esa confusión del inglés, porque atra también significa negro, no solo terrible en latín. Entonces, de allí que la gran proliferación de la bibliografía anglosajona hable de Black Death, pero en realidad es de la muerte terrible. Y también, por supuesto, la tercera pandemia, que hoy no mencionamos por razones de tiempo, fueron causadas por la infección con esta bacteria Yersinia pestis. La viruela humana es la única enfermedad pandémica cuyo agente etiológico fue erradicado de la faz de la Tierra mediante vacunación, y comprendimos que pandemias de los siglos XX y XXI por influenza A se asociaron a diversos tipos que emergieron como consecuencia de salto de especies de virus, cuyo origen era íntegramente aviar, gripe española, o por reasociación de segmentos del genoma RNA de virus aviar o humano o porcino, como en los ejemplos ahí puestos. Todo ello asociado a una virulencia que tiene un sustrato multigénico y por consiguientemente disímil. Ustedes dirán, me confundí. No, estaba casi confundido de a quién les habla cuando dije, ¿cómo hago para hablar de todo esto si no tengo tiempo? Pero bueno, estos son los The Big Three. El Big Three de estas pandemias que hoy existen, la tuberculosis, la malaria, el HIV-Sida, que sería casi una falta de respeto hacia ustedes intentar hablar de ellos en el tiempo disponible, pero por su amplia difusión simplemente lo dejo en el título que habíamos puesto, ¿sí? Un viaje selectivo en el túnel del tiempo. Pero no nos olvidemos que aunque no tengan la prensa de otras, constituyen el Big Three de nuestros días. Seguimos en este túnel del tiempo. Se trata de un exalumno de quien les habla, que atendiendo pacientes con COVID, desarrolló esto, que ustedes ven. Mi homenaje a él y a su entrega, como tantos otros que perdieron la vida. Este virus, el SARS-CoV-2, obviamente que nunca se ha producido tanto en tan poco tiempo de conocimiento, pero lo tenemos que registrar. SARS, síndrome agudo respiratorio grave, no severo, habíamos dicho hoy. Coronavirus 2, síndrome agudo respiratorio grave. Veremos que a lo mejor con el tiempo el nombre debe ser cambiado. ¿Por qué? Porque no es agudo, de hecho hay una infección de COVID prolongada o long COVID, como le dicen en inglés, hoy le diríamos simplemente crónica, y porque no es una infección del tracto respiratorio exclusivamente. Sabemos que la hay también a nivel sistémico, multiorgánico, del sistema nervioso central, el corazón, el riñón, que hay transmisión vertical,
que hay afectación del tracto genital masculino. Una mucositis a la derecha, capilaritis a la izquierda, producida por el virus, donde la netosis es un tema central en su patogénesis. Y ustedes dirán, ¿es lo mismo el hombre que la mujer? Bueno, dejando de lado la belleza de esta pintura de Tiziano, del Museo del Prado, sabiendo que además de factores hormonales y que hay factores socioculturales, con el SARS-CoV-2 hay diferencias en la expresión hombre versus mujer de sensores celulares como los Toll-like receptors para una disfunción en la inducción de la síntesis de interferón, que los anticuerpos antiinterferón están presentes en pacientes con curso grave, pero el 94% de ellos son hombres, que los CD8 activados en los hombres con curso grave está disminuido, pero que está aumentada la respuesta de citoquina, de la respuesta innata de las mujeres con curso grave, que hay una merma de los ARN mensajeros de proteínas de linfocitos B y de receptores de activación de la CNK en los hombres respecto a las mujeres. ¿Sí? Por decir algunos de los factores que hacen a la diferencia en el curso evolutivo frente a la infección. Inflamación persistente, liberación de mediadores proinflamatorios, aumento de citoquinas con activación de complemento, la interacción entre las plaquetas y los polimorfos nucleares con la formación de esos NETs, esos traps extracelulares, neutrofílicos, que hace que se produzca, entonces, a partir de esa interacción, una respuesta exacerbada de unas y otras esquifres celulares, lo que va a llevar por un lado a eventos de coagulación, por el otro lado, entonces, concomitantemente a la agregación plaquetaria que culminan con el desarrollo de la inmunotrombosis. No quería dejar en este encuentro de valorar este trabajo de reciente aparición, donde por primera vez se demuestra en forma indubitable la apoptosis de los linfocitos T que caracteriza el curso grave de los pacientes con COVID-19. 2022, estamos transitando la pandemia y parecería que estamos llegando a la cima. Lo que yo quisiera hoy que nos acordemos de esto, ¿no? Deportivo. Siempre deportivo, porque es la forma que tenemos, ¿sí? Distanciamiento, protección, testeos y vacunación de lograr su control hoy. ¿Qué nos dejó esta pandemia? ¿Qué nos está dejando esta pandemia? Bueno, lo que ustedes están viendo es, por un lado, personas en extrema pobreza por millón, ¿sí? Arriba y abajo a nivel global, y acá abajo en la África subsahariana y otras regiones, donde previos a la pandemia teníamos esta tendencia, ¿sí? De personas en extrema pobreza que a nivel global parecía que se iba disminuyendo, no tanto en el África, pero fíjense ustedes que la proyección prepandémica hablaba de este nivel, ¿sí? Miren cómo surge aquí, a partir de la pandemia, un incremento. Acá estamos hablando de centenares de millones, acá estamos hablando de decenas de millones. Entonces, esto es lo que empieza a dejarnos la pandemia, ¿sí? La pobreza, el África subsahariana, donde estamos hablando entonces de millones y millones de personas asociados a ella. En modo análogo podríamos decir qué pasa en América Latina. Y bueno, veamos qué surgía a partir de lo que eran las estimaciones previas a la pandemia y con posterioridad a la pandemia. Esto es lo que pasa en el África. Esto es la diferencia de América Latina y el Caribe. Impacto de la pandemia sobre la pobreza. Y ya culminando, y en este túnel del tiempo acelerado, no podíamos dejar de hablar de esto, ¿no? La viruela del mono y la adenopatía cervical para su diagnóstico, el agente etiológico allí a la izquierda. Más reciente. Ven ustedes aquí algo que no, para los que son del ámbito médico, algo que intenta dejar una regla mnemotécnica. Me da café, mialgias, escalofrío, dolor de espalda, agotamiento, cefaleas, adenitis, fiebre y exantema. Me da café. Lesiones sincrónicas. No es como la varicela donde hay una vesícula, una mácula o una pústula. Acá son todas sincrónicas al mismo tiempo, ¿sí? En distinta localización como estamos viendo.
asociados a la adenopatía, donde después de un periodo de incubación, que allí vemos en número de días, ingresa el virus, es una fase de replicación, va a los ganglios y desde allí diseminación viremia primaria mediante otros órganos, aparece en los pródromos la fiebre con la adenopatía y subsiguientemente las manifestaciones que ven allí. Viremia secundaria, que puede durar, fíjense ustedes, no solo unos pocos días, sino en forma discontinua en la línea, queriendo significar que puede haber viremia aún en el periodo de estado, pero que eso hace que los bioquímicos y los médicos tengámoslo presente, podemos cerrar un diagnóstico pensando que sí o sí vamos a poder detectar el material en su sangre, ¿sí? Eso es variable. Y ese periodo de estado que culmina cuando la piel sana reemplaza a las pústulas y costras que se habían generado. Esto es lo que conocemos como el exantema, que inicia habitualmente en cara y se disemina, como vemos allí, hasta la formación de las costras que se muestran. ¿Cómo se contagia el hombre con el virus de la viruela humana? Esto se ha ido modificando en las últimas semanas. Contacto con animales infectados o sus fluidos. El mono. 2. Contacto cercano y prolongado con personas infectadas o sus fluidos. La clásica ya denominada gota respiratoria gruesa. O con lesiones cutáneas, vesículas, pústulas, costras, durante las actividades sexuales, pero también al besar, acariciar o tocar dichas lesiones. Esto tiene que ver con lo que se está registrando, donde, si bien ignoramos si el virus está presente hasta el día de hoy en el semen o en el fluido vaginal, sí se sabe que personas que tienen contacto íntimo sexual durante esas actividades, y se ha visto fundamentalmente en homosexuales, en bisexuales, por decir dos de las poblaciones, con especial énfasis para lo que estamos indicando como puerta de entrada. Por supuesto, también no olvidar que pueden hacerlo con contactos con los fómites contaminados. ¿Sí? Cuento esto a la izquierda porque obviamente que la chance de que nosotros nos contagiemos con un animal es muy rara. No estamos en el África. Pero hoy, ¿qué ocurre? Hay fiestas que se llaman chemsex. ¿Sí? Esas fiestas chemsex, por los chemicals y el sexo desenfrenado, llevan a que tengamos una puerta de entrada favorecida. La metanfetamina, como vemos abajo, es la droga más consumida en estas fiestas chemsex. Lo digo esto porque no es solo un virus que puede dar transmisión horizontal, como están observando ustedes. También hay rash en la piel fetal, lesiones aquí que observan en el talón del pie del niño, del producto de la concepción. En el feto. Pero este virus no solo es capaz de hacer lo que mostramos a nivel de la piel, también afecta, ¿sí?, en este caso, la respuesta inmunológica. Si ustedes observan, ¿sí?, los niveles de interferón y de linfocitos T, ¿sí?, con 4 cepas del virus monkeypox, ¿sí?, mostró cómo estaban disminuidos los niveles correspondientes, ¿sí?, a partir de la infección con este virus. ¿Qué pasó? Si vemos a la izquierda, vemos una gráfica donde el interferón no fue capaz, ¿sí?, de lograr, ¿sí?, la disminución del título del virus monkeypox como si de otros virus. ¿Sí? Entonces, inhibición de la respuesta de interferón, inhibición de la respuesta T. A su vez, la posibilidad de decir, y bueno, infecta células, y si fijamos la atención en neutrófilos y monocitos, nosotros estamos viendo aquí cómo sí lo puede hacer. Esto es muy especializado. Esto ya es muy especializado. Así que hasta acá quedamos, y los dejamos con la idea de que en ambos casos, virus que vienen del África, tanto central como occidental, tienen la tasa de mortalidad o letalidad diferenciada, pero siempre en ambos casos por debajo del 10%. Y decimos como síntesis que tenemos los 3 grandes causantes de pandemia, que HIV, tuberculosis y el agente de la malaria. El SARS-CoV-2 es el agente de una infección sistémica, que puede ser no solo aguda, sino también crónica, donde hablar de COVID, la D significa disease, pero puede haber, y las hay, infecciones asintomáticas. Entonces, si hay una infección asintomática, eso no es
COVID sensu estricto, porque this is no implica signos y síntomas de enfermedad, cosa que carecen los infectados en forma subclínica. La netosis contribuye a la inmunotrombosis, los cuadros se asocian a linfopenia por apoptosis de estas células linfoides y hay defecto de interferón. La transmisión que puede ser tanto horizontal como vertical, y recordar que la pandemia profundizó la pobreza de las regiones más vulnerables. El virus de la viruela simiana tiene esta mortalidad antedicha, la transmisión, como refrendamos, tiene que ver con el contacto prolongado y estrecho con lesiones o fluidos, y infrecuentemente también puede ser lo vertical. La OMS no ha declarado aún la pandemia de esto, pero sigue monitoreándolo diariamente. Y llegamos al día de hoy para concluir, donde aprendimos algo. En esta imagen de Rembrandt, nosotros la tomamos porque si hacemos un mal diagnóstico, podemos proponer un tratamiento equivocado. Entonces, post-COVID-19, ¿nos comportaremos como ante la plaga de Atenas o como los ciudadanos que estaban en Florencia? ¿Colapso de la religión, pérdida de valores, descreimiento de la democracia o renacimiento, crecimiento del arte, la ciencia, el humanismo, la búsqueda del ser superior? Esta es nuestra. La pregunta es, ¿hay posibilidad de emergencia de otra pandemia? Con Marcelo Wagner hablábamos ayer, los dos creemos que sí, aunque tal vez no lo veamos. No obstante, no es la única posibilidad. Mire si hubiera en Marte o en otro de los tantos mundos externos al nuestro, agentes que pudieran traerse de retorno a la Tierra y causaran esa pandemia. No es imposible. ¿Hay posibilidad entonces de otra pandemia? Recuérdenlo siempre, el acrónimo es PIG. PIG. PIG, tal cual. Significa pobreza, significa inflación, significa guerra. Esto es 2022. Entonces, este acrónimo nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Qué pasaría en nuestro país? PIG. PIG. ¿Qué pasaría en nuestro país? ¿Pobreza tenemos? ¿Inflación tenemos? ¿Hay guerras? Sí. Tenemos de todo. Esto es Argentina, esto es el impenetrable. Y esto es un lugar donde también el impenetrable, 400 kilómetros dentro de ese camino que es todo de tierra, greda, la gente duerme en el exterior, de un lado del otro, de los postes de madera, de árboles que ustedes ven, según el viento de esa noche. Esto también es Argentina. Y esto es también un sitio donde el COVID ha llegado. Entonces, la perspectiva es desde lo personal y cada uno de nosotros. Y si produjéramos nosotros una pandemia, que como el sol, todo lo ilumina, inexorablemente, desde esa fraternidad de todo ser humano, desde escuchar al otro, desde la afabilidad, que como el sol, todo lo ilumina inexorablemente. Y entonces, ¿qué nos propone esto? Hoy estuvimos hablando tantas veces de ese túnel del tiempo. No salgamos a la profundidad, elevémonos a la superficie, construyamos puentes. Con el otro. Puentes con el otro. Ese ser próximo al que llamamos. Ser próximo al que llamamos próximo. Un puente al que todos pisar puedan, transitarlo con sentido fraternal. La imagen, todos caminando por el puente. Yo quería dejarlos y agradecerles muy especialmente por la atención de haber compartido este momento. Qué bien. Una reflexión que no es propia, pero que la siento como tal.
Muchísimas gracias. Luis Pasteur. Qué bueno que sea al final, ¿eh? Mm. En el apuro me olvidé, no apaguemos nuestro sol interno, sigamos luchando. Todos podemos. Y lo del es el concepto de Bergoglio, de Francisco. Claro. El asunto de construir puentes, ¿sí? Construir puentes, sí, sí. Y nosotros dinamitamos. Pero esto es de Luis Pasteur. No, sí, yo leí ahí, sí. Pero te Yo digo leí yo- ahí, pero lo de la idea de construir puentes, Ay. que planteó el conferencista. José, le pido entonces que deje de compartir después la pantalla, si podemos. Dinamitar puentes. Es increíble. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, muy lindo, o sea, por lo menos a mí me gustó muchísimo. Sabía que lo ibas a hacer de esta manera, así que no es una sorpresa, pero creo que muchos nos hemos sorprendido por tu forma de hablar, ¿no? Bueno, yo les pedía a las personas un poco para poder ordenar las preguntas, que me lo pongan directamente en el chat, y de las que yo por lo menos tengo, espérate que se me perdieron ahora. Bueno, Rolando Rossi, el académico Rolando Rossi pregunta, dice, bueno, excelente tu charla, gracias por la avisora, y bueno, dice, ¿cómo avisora una solución? ¿Combatir el agente, cada vez uno nuevo, con vacunas, drogas específicas, o se puede promover la capacidad de adaptación inmunológica general de los seres humanos, ambas u otras? Esa sería la primera pregunta que surgió de tu charla, José. Bien. ¿Querés que te la vuelva a leer? No, la entendí muy bien. Simplemente acá, combatir a la gente, cada vez uno nuevo, con vacunas, drogas específicas, o sea, en general, o sea, no era para un agente en particular. O se puede promover la capacidad inmunológica general de los seres humanos o ambas. Bueno, es una pregunta hermosísima. A ver, es muy difícil que nosotros tengamos en mente algo que es crucial, antes de responder a la pregunta. La primera es que yo fui casi como el caballo con su anteojera, ¿no? Me puse en el papel de abogado del diablo para hacer ver las cosas malas que hacen algunos virus, ¿sí? Pero nosotros también usamos a los virus como parte del microbioma que está regulando la flora intestinal. Nosotros tenemos un 8% de ADN que está en nuestro genoma y que corresponde a retrovirus endógenos. La plasticidad de nuestro genoma está moldeada por la... si hablamos en la perspectiva histórica, está moldeada por los virus también. ¿Sí? Dicho eso, una cosa es la respuesta en la perspectiva de eras, obviamente que el hombre también va adaptándose, ¿sí? Y la otra es la respuesta para lo inmediato. Lo inmediato estamos constreñidos porque lleva un tiempo esa adaptación, ¿sí? Entonces, el tema de las vacunas puede ser, desde ya que lo es y lo ha demostrado, una grandísima solución. El problema es que a veces algunos virus, sobre todo los que tienen carencia de lectura de prueba de su ARN polimerasa, ARN dependiente, generan variantes. Ese es un término que hay veces que se confunden un poquito, ¿no es cierto? Si es una variante, si es una cepa. Bueno, esa generación, siempre que digamos variante va a estar correcto. Cuando a la variante genómicamente caracterizada le conocemos sus propiedades biológicas, su transmisibilidad, su patogenicidad, la podemos o la puede conformar como cepa un comité determinado, por ejemplo un comité internacional. Pero si decimos variantes siempre va a estar bien. Es como que variante engloba las dos cosas, ¿sí? No todas las variantes hoy son cepa, por eso decimos variante de preocupación tal o cual.
cuando hablamos del SARS-CoV-2, por ejemplo. Cerrado ese capítulo, ¿qué pasa? Si bien este virus tiene unos 30.000 nucleótidos, es el más grande virus ARN conocido de toda la virología hasta hoy. Sin embargo, tiene, a diferencia de todo el resto de los ARN virus, tiene una polimerasa que está influida por la lectura de prueba. Es decir, rompe un dogma de los virus ARN, que decimos habitualmente no tienen lectura de prueba. Pero claro, es tan grande, decimos 30.000 nucleótidos, para decir un ejemplo, de hepatitis B tiene 3.200, de hepatitis C tiene 10.000, este tiene 30.000 nucleótidos. Claro que entonces cada tanto se equivoca y va generando nuevas variantes. ¿Y eso qué implica? Que nosotros nos tengamos que, entre comillas, ir detrás de ese agente para que si esa sustitución fuere muy disímil a las que estuvieron circulando previamente, tengamos que adelantarnos a que los que todavía no se han infectado tengan una respuesta de prevención a través de las vacunas. Entonces, el tema de las vacunas sigue siendo muy válido, ¿sí? Hay otros temas, que es por cuánto tiempo van a ser válidas las respuestas inmunológicas generadas, hay declinación con una más tempranamente que con otra, etcétera, etcétera. Pero como idea general es válido. El virus se ha visto que, recuerdan ustedes, cuando no sabíamos absolutamente nada, se hicieron intentos con plasma de convalecientes. Bueno, según si se daba muy precozmente, si tenían un título elevado. En algún caso hubo trabajos de Pola que en nuestro país, mostrándose que los casos leves tenían bueno, una mejor perspectiva con ello, aunque otros trabajos internacionales donde y nacionales administrados en otra forma no tuvieron ese efecto. Sin embargo, los países del primer mundo, ¿qué hicieron? Confeccionaron anticuerpos monoclonales. Pero claro, el virus ahí dijo, acá tenemos una terapéutica para la cual el ser humano tiene una herramienta contra mí. El virus, ¿qué hace? Genera variantes de escape esos anticuerpos monoclonales. Entonces, eso es una limitación seria, ¿no? El de generar la respuesta inmune pasivamente administrada para decir estamos bloqueando a las variantes que están en circulación. Muchas de ellas se generaron subsiguientemente al desarrollo de esos monoclonales y empezamos a tener que decir tales y cuales monoclonales no funcionan contra tales variantes. Entonces, eso por un lado. Hay algunas estrategias que sí funcionan. Entonces, si la pregunta fuere para lo inmediato, bueno, la asociación de vacunas y de antivirales selectivos. Lo mismo podría aplicarse a la viruela del mono, para lo cual ya tenemos el antecedente de haber administrado, al menos acá, hasta el año 80, la antivariólica, que confiere, se dice aproximadamente, una posible protección del 85% de los casos, pero para la cual también se ha generado una vacuna específica hace poco tiempo. Y algunos países ya han iniciado ante el auge, antes de que sea tarde. ¿Por qué? Porque no hay stock suficiente, ¿cierto? No hay stock suficiente. Entonces, el momento de actuar es ahora, si no ya estaremos en una etapa donde, por más que hagamos ese círculo de protección entre los contactos, si son en un número muy elevado, no vamos a tener chance de poder limitar esto. Yo no les he hablado hoy de las pandemias que no fueron, pero fue muy estricto el control, ¿sí? Cuando ébola salió del África y se trasladó al continente europeo, ¿sí? Con los médicos y algunos sacerdotes que habían estado en contacto estrecho con los pacientes que habían tenido el ébola en el África, se fueron trasladados y en algunos casos diseminaron a algunos contactos muy estrechos. Pero no hubo pandemia de ébola, ¿sí? No hubo pandemia de Zika, aunque hubo una alerta de parte de la OMS ante la emergencia, ¿sí? Entonces, hubo brotes que fueron muy importantes, pero que fueron controlados, ¿sí? Entonces, las medidas de control epidemiológico también sirven y mucho. Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy hemos compartido que la peste, así llamada muerte negra o mal llamada muerte negra,
muerte terrible deberíamos haber dicho entonces. En Europa, según un estudio publicado hace poquitos días, no fue idéntica en toda Europa, a pesar de que Wagner y colaboradores mostraban en esa flecha cómo se había diseminado. Estudios hechos con polen, retrospectivamente, demostraron que no se afectó en forma idéntica a toda Europa. Entonces hay un mapa de Europa de hace pocos días donde se ven áreas calientes de afectación y otras que no lo fueron. Y eso tuvo que ver ¿con qué? Con condiciones sociales, culturales, económicas, hasta climatológicas que afectaron esa diseminación de la pastorela con resultados tan divergentes. ¿Sí? Entonces, por supuesto, volviendo para atrás la mirada, no es lo mismo que hoy afecte a una población que estuvo vacunada hasta los años 80, estamos hablando de los mayores, con este virus de la viruela simiana, y que afecte a los niños, por ejemplo, que no fueron vacunados contra la viruela. Entonces, no hay inmunidad preexistente. Y si ustedes recuerdan el comienzo de nuestra charla hoy, hemos aprendido que la probabilidad de riesgo pandémico está íntimamente vinculado no solo con la posibilidad de interconectividad interregional, sino también con el estado preinmune de la población a la que estábamos considerando. En este caso, nadie de nosotros tuvo contacto con el virus de la viruela simiana, pero sí tuvimos contacto, los mayores, con el virus de la viruela, algunos con el virus de la viruela, otros todos con el virus vacunal para prevenir la viruela. Y entonces el cuadro clínico seguramente será muy atemperado. ¿Sí? Bueno, no sé si pude dar alguna respuesta a la pregunta primera que me formulaba Rolando. ¿Sí? Sí, Rolando. ¿Se pudo responder a la pregunta? Con creces, dice. Bueno. Una persona que es Verónica Henrich dice, levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta charla porque ha sido súper instructiva. Algunas cosas no las he podido entender porque no tengo la altura. No. Pero me surgen ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿de dónde salen estos virus, ¿no? Que provocaron estas pandemias a lo largo de la historia? Sí. Por ejemplo, el COVID-19 que tenemos ahora, ¿por qué hace 500 años no estaba? ¿De dónde salió? Sí. ¿Son virus creados en laboratorio, como dicen algunas personas? ¿O qué pasa? ¿Por qué aparecen estos virus y estas pandemias de golpe? Que encima, generalmente por lo que he visto a lo largo de esta charla, son pandemias que han beneficiado políticamente a muchos. La mortandad de mucha gente y los cambios que eso provocó. Sí. Bueno, primero, gracias por su comentario, doctora. Solo le puedo decir que yo también aprendí mucho. No soy político, no soy economista, pero llegué a la misma conclusión que usted. Cómo a veces una devastación por una pandemia permitió el auge de otro. Por ejemplo, el grupo árabe musulmán, cuando en las cercanías del mar de Azov, el Khan venía a querer sitiar inicialmente y tomar, y cosa que no logró, ciudades como las que hoy estuvimos mencionando. Eso llevó a que hubiera cambios tremendos. Lo que era una ciudad genovesa pasara a ser después devastada totalmente, porque la conversión al islamismo llevó también a cada vez más segregación de los cristianos. ¿Sí? Y digo esto sin nada que ver con una posición contra el islamismo, pero muchas veces las religiones, en vez de unirnos, han logrado separaciones. Por ejemplo, está el registro de un evento acontecido en Estrasburgo, donde unos 2000 judíos habían sido
culpados de promover la peste en la zona. La mitad, la única forma que tenían de decir que no iban a ser ajusticiados era convertirse. La mitad lo hizo, la otra mitad no. ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, los mandaron a las hogueras. ¿Por qué? Porque eran los culpables de no haberse arrepentido y en definitiva de que la peste siguiera en Europa. ¿Sí? Dicho esto, entonces, como marco histórico, vamos a lo que usted me está referenciando. Por suerte, hoy las herramientas con las cuales se dispone nos permiten hacer inferencias. Así como se ha logrado descubrir un virus que se había perdido, cuál era el de la gripe del 18 por genética reversa, y más recientemente, ustedes lo vieron, decir hubo una pastorela como agente en la plaga de Justiniano, en la peste de Justiniano, o lo mismo podemos decir de sucesivas epidemias, o pandemias o epidemias que no mencioné, pero que también se ha hecho, por ejemplo, con los aztecas, ¿sí? Y la llegada de ciertas bacterias que no conocían ellos, Paratyphidae, por ejemplo, y bueno, ahora el registro permite decir, miren, esto que le pasó a la población mexicana fue porque no habían estado nunca en contacto con ellos. Y eso se descubrió ¿cuándo? 5 siglos después. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a la pregunta entonces. ¿Y de dónde salieron estos virus? No es que salieron. ¿Los virus evolucionan? Sí. ¿Los virus tienen un huésped? Sí. A mí me da, por razones de tiempo, ustedes vieron que les dije antes de comenzar que tenía más de una alternativa. Y en esa yo me hice 3 versiones para lo que quería presentar. Opté por la más breve para no dispersarnos el mensaje central. Pero hasta hay una etapa del Journal of Virology con un gallo. ¿Por qué? Y porque la gripe aviar fue de tal magnitud de la tasa de letalidad, dijimos 60%, que el gallo pasó a ser lo central de la virología. ¿Me siguen? Volviendo, y ustedes dirán, pero en las aves el virus estaba, lo que pasa es que nunca había hecho el salto de especie. ¿Me siguen? Ahora, doctora Enright, su pregunta es sublime. ¿Por qué le digo que es sublime? Porque lo que usted está diciendo se hizo. Y eso se hace con unos experimentos que se llaman GOF, Gain of Function. Y 2 grupos, el de Ronald Fouquier en Holanda y el de Karaoka en Estados Unidos, simultáneamente lograron hacer que ese virus de la gripe aviar, que no tiene transmisión fácil por los receptores humanos, que son distintos a los que tienen las aves, ¿sí? Hay una diferencia alfa 2.3, alfa 2.6, ¿sí? Y de localización. El virus de la gripe aviar, nosotros tenemos los receptores en el tracto profundo pulmonar y la de la gripe estacional en el tracto alto. Por eso es tan contagioso en el tracto alto, la gripe estacional, y no nos contagiamos, por suerte, de ese otro virus. ¿Quiénes se contagian? Y los que están 12, 14 horas al pie de esos edificios que hay, por ejemplo, en Hong Kong, ¿sí? Y están mirando y esperando. ¿Y esperando qué? Y que pasen las horas. ¿Y qué más pasa? Pasa la ley de Newton. La ley de Newton, que todos sabemos en qué consiste, con las deyecciones de las aves se forman no solo a través de la cloaca, lo que ya estamos imaginando, sino también la eliminación de virus, que lo hace por allí. Y claro, si usted está 1, 2, 3, 10, 12, 14 horas al día sentado y con un edificio, que en realidad son jaulas apiladas, como si fuera un edificio, donde una y otro piso tienen aves que están deyectando. Ahora entendemos por qué esas personas están tan proclives a estar en contacto con un virus que si llega al tracto respiratorio profundo lo contagia. En ese caso hablamos de 60% de mortalidad. Pero ustedes dirán, sí, pero doctor, la gripe H5N1, gracias a Dios, no prosperó. No, es cierto que no prosperó. Yo no les mostré acá porque, vuelvo a decir, quería dejar el mensaje más mínimo. Pero ¿se sabe cuáles son las posiciones que lo diferencian? Sí. Y bueno, estas 2 personas, ¿qué hicieron? Con estos Gain of Function, uno a Nature y el otro a Science, mandaron a publicar sus datos. ¿Qué habían logrado? Que este virus aviar, con distinta estrategia de protección al medio ambiente, uno con respecto al otro, ¿sí?
que este virus aviar adquiriese la transmisibilidad para los mamíferos. ¿Y qué pasó? Nature y Science dijeron, no señor, esto no se publica. ¿Por qué? Porque puede ser un arma biológica. Intervino hasta la OMS y convocó al comité de expertos internacional más amplio a ver si se publicaban o no esos reportes. Bueno, al final, con algunas diferencias y algunas sutiles omisiones, los dos trabajos en simultáneo se publicaron, uno en Science y en otro en Nature. ¿Y qué se logró? Que un virus que no existe en la naturaleza circulando, por lo tanto nosotros no nos infectamos con él, lo lograron hacer por adelantado. Gain of function. Crearon un virus que no existía. Eso está publicado. Ronald Faucier, si le gusta ir a PubMed, ¿sí? O Karaoka, es el otro. Hay muchas revisiones, después trabajaron juntos, etcétera, etcétera. Dicho esto, entonces, primer punto, ¿se puede inventar un virus? Sí, también lo hizo un argentino, Chelo, con el virus de la polio, donde tomando las secuencias de internet, creó químicamente, mediante síntesis química, el ARN, y fue tapa también de la revista Science. Cerrando ese capítulo, entonces, ¿los hombres lo podemos hacer? Sí, en algunos casos estamos en condición de hacerlo. ¿Cuál fue la razón por la cual se hizo esto? Ellos dijeron, bueno, adelantémonos a que surja por evolución natural del virus la chance de que se haga transmisible entre los mamíferos, le hace entre los humanos. Tengamos la vacuna preparada, ¿me siguen? Entonces, ese es un caso muy puntual. ¿El otro cuál es? El que todos sospechan, todos hemos sido testigos de que en algunos medios de difusión se hablaba de el virus chino. Bueno, comités independientes donde no había chinos, gente muy, muy, muy capacitada de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, inclusive con documentación explícita, demostraban que era muy improbable el origen en la manipulación humana de este virus SARS-CoV-2. ¿Y hay algunos relacionados? Sí, sí, lo encontraron con más de 98 punto algo, 98.5, etc. En los murciélagos. Entonces, ¿el virus dónde está? Está circulando en los murciélagos. Y esta doctora Lee, que fue quien lo pudo descubrir en el Instituto de Wuhan, trabajaba con esos murciélagos. Entonces, ¿era plausible la hipótesis? Sí, como hipótesis era plausible. Pero subsiguientemente al estudio que fue publicado inicialmente, el descubrimiento del SARS-CoV-2, cuidado, ustedes recordarán, sin poder aseverar que era el agente etiológico, no cumplía los postulados de Koch. Era tan urgente lo que ella hizo, es que mandó la secuencia sin saber si era el agente etiológico. Dijo, queda para después el cumplimiento de los trabajos de Koch, si leen el trabajo original, ¿sí? Y ahora empiezan a entender por qué y grupos de investigadores, incluidos algunos de Argentina que están en Europa, decían, bueno, es una PCR, ¿y cómo sabemos que este genoma es la causa de? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, volviendo entonces. Es muy improbable que esto haya sido, no digo, yo no tengo certidumbres, y somos pasibles de error, nos hemos equivocado mucho a lo largo de la historia, pero con la información que hasta hoy disponemos, lo que se estima es que, por ejemplo, este SARS-CoV-2 tuvo un origen en los murciélagos, igual que el ébola, repito eso, ¿sí? Y probablemente con un huésped, o hospedador, como le quieran decir, intermediario, ¿sí? Tuvo el pase al ser humano. Se postuló el pangolín, no alcanza el pangolín para ocupar tal rol. Pero hasta donde conocemos, no fue este caso una creación de laboratorio, como sí fue las que yo les acabo de comentar, y que hacen alusión a lo que usted temía, me parece. Sí, sí, tal cual. Bueno, le agradezco mucho, la verdad que me encantó la charla, ha sido muy clarificadora, muy fácil de entender también, así que nada, le agradezco mucho. No, nada que agradecer, el agradecido soy yo por la paciencia que me tuvieron y el tiempo compartido. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu presencia nuevamente. Muchas gracias a todos por haberse quedado y haber escuchado la charla. Desde ya, bueno, quedarán invitados después para las próximas que podamos llegar a organizar. José, de vuelta, muchas gracias, y la verdad que me sorprendiste
por tu plasticidad, digamos, en cuanto a la respuesta que estuviste dando. Bueno, no sé, creo que por lo menos yo no tengo más preguntas y no veo ninguna más, así que después de 2 horas de charla, creo que te mereces unos mates o un café con leche, no sé qué vas a hacer, para descansar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, lo esperamos para la próxima. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande para toda la gente que conozco, que saben cuánto los quiero, y a los que hoy conocí por vez primera, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. José, te pido que me pases como anfitrión, ¿puede ser? ¿Cómo no? Ya soy experto. ¿Ya sé, viste? Uno aprende con esto. Bueno, Sí, tal cual. listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y quedamos en contacto entonces. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas Muchísimas gracias. Solo quería preguntar si la podemos ver grabada nuevamente. Sí, sí. Me resultó, pero muy, muy interesante. Va a estar en la página de la academia grabada la presentación. La brevedad, sí.